El donghua comienza explicándonos que en el año 2023 aparecieron muchos monstruos, los cuales sumergieron el mundo de los humanos en una catástrofe total, y al mismo tiempo el crimen entre las personas aumentó en toda la Tierra. Pero tras 2 años de caos apareció el primer héroe de la humanidad llamado Zero, quien se encargó de eliminar a todos los monstruos por su propia cuenta, y también hizo que la tasa de criminalidad bajara considerablemente, y después de un tiempo comenzaron a nacer héroes inspirados por Zero, y así en el año 2100 la humanidad recuperó la paz en todas las ciudades, y en ese momento el primer héroe Zero desapareció sin dejar rastros. Tras esto vemos que esta historia es contada a través de una pantalla en la ciudad llamada H, la cual está siendo vista por el protagonista llamado Lin, quien se nos revela en el primer momento que él es el legendario héroe llamado Zero, pero que actualmente se encuentra buscando un trabajo normal. En eso el prota se da cuenta que hay un gran escándalo en la ciudad, ya que el héroe llamado Shen está tocando con su banda, y hay un criminal le dispara con su pistola, pero Shen logra esquivar la bala. En eso el criminal llamado Hunter se presenta junto a su banda, lo cual ocasiona que el público de Shen huya espantado, y en eso la banda de Shen comienza a usar sus habilidades, revelándonos que en este mundo existen personas con poderes sobrenaturales, y con ellas logran derrotar uno por uno a cada uno de los secuaces de Hunter, y luego Shen y Hunter comienzan a pelear en 1 versus 1, y ahí el héroe parece tener totalmente la ventaja de la pelea, y tras esquivar fácilmente sus ataques, Shen le da un golpe crítico a Hunter, dejándolo en el suelo, y tras esto se intenta levantar, pero en eso el prota aparece y le esposa el tobillo usando una esposa especial, y al ver esto Hunter recuerda cuando se reunió la noche anterior con Shen, ya que se le ofreció dinero para que actuara como un criminal frente a la gente, y así él podría subir de rango como héroe, pero al ver que las cosas no salieron como esperaba, Hunter se enoja con Shen, y en esto usa su verdadera fuerza para dejar fuera de combate al héroe. Luego la banda de Shen intenta atacarlo, pero Hunter los elimina fácilmente, y tras vencerlo a todos aparece un héroe de clase E llamado Carlos, quien es un joven millonario que usa tecnología para luchar, y el cual intenta derrotar a Hunter para subir de rango como héroe. Sin embargo, sus guantes comienzan a tener fallos, lo cual ocasiona que salga volando por los cielos y se lastime, pero a pesar de estar sangrando, Carlos se vuelve a poner de pie para luchar contra Hunter, y en eso es arrojado a la basura por el criminal, así que intenta luchar contra él nuevamente usando distintas armas, pero obtiene el mismo resultado varias veces, por lo que Hunter se cansa e intenta eliminar a Carlos, y ahí este le pide al prota que escape mientras él lo detiene, ya que él es un superhéroe que no piensa abandonar a ningún ciudadano, y al escuchar estas palabras el prota decide atacar a Hunter, y en eso invoca un gran mazo con el cual derrota al criminal con un solo golpe, y al ver esto Carlos le ruega al prota hacer equipo juntos, ya que podrían ser el mejor dúo de la historia, pero el prota se niega, y en eso aparece un carro elegante, y de él sale una heroína de alto rango llamada Sara, quien le pregunta a Carlos qué ocurre en este sitio, así que Carlos le dice que él venció al criminal Hunter con la ayuda del prota, pero en eso ambos se dan cuenta que el prota ya no estaba ahí, y tras este percance el prota vuelve a su casa, y ahí ve como su hermana llamada Wan se encuentra discutiendo con un sujeto llamado Fen, ya que ella a partir de ahora trabajará en un instituto de investigación, y como Fen le gusta a Wan y antes trabajaba para él, intenta impedírselo, pero Wan lo echa de la casa con un golpe, y tras esto el prota entra a la casa, y ahí le pregunta por qué ha rechazado a Fen, a lo que ella contesta que su corazón le pertenece al héroe Zero, ocasionando que el prota piense que ella no debe saber su verdadera identidad. Luego Wan comienza a sermonearlo por no haber conseguido un trabajo, y por tampoco ayudarla con los quehaceres de la casa, pero en eso aparece Carlos, lo cual hace que el prota se pregunte cómo llegó hasta su casa, y ahí Carlos le dice a Wan que viene a ofrecerle el trabajo al prota como su ayudante, mencionándole que él se encargará de darle un sueldo justo, y en eso Wan acepta sin el consentimiento del prota, ocasionando que eso se enoje pero después acepta. Al día siguiente el prota y Carlos van a la asociación de héroes para registrar al prota, y ahí ve una estatua de Zero junto a los otros héroes, ocasionando que este se pregunte quiénes son esas personas, y en eso Carlos le dice que esos héroes lucharon junto a Zero para proteger la paz del mundo, pero el prota se confunde ya que él no conoce a ninguno. Luego Carlos le explica al prota que los héroes son clasificados de clase E hasta la clase SS, y que esta ley de rangos causó ciertas discusiones internas. Tras esta conversación Carlos acompaña al prota a la prueba física, y ahí se encuentran con un héroe de clase B llamado Yatan, y la secretaria presenta al prota con su nombre de héroe llamado el guerrero casual. En eso Yatan le dice al prota que si logra resistir 3 minutos contra él, entonces aprobará la prueba, a lo que el prota contesta diciéndole que lo podría vencer, y ahí Yatan comienza a reírse y luego activa sus armas, a lo que el prota responde liberando su mazo, y en eso el prota detiene un ataque de Yatan fácilmente, sorprendiendo a Carlos y a la secretaria en el proceso, y luego esquiva un potente ataque del héroe, y tras esto ambos comienzan a intercambiar distintos ataques, y luego el prota detiene un golpe de Yatan con su pie, y seguidamente le da un rodillazo en la cara, lo cual ocasiona que se caiga noqueado en el suelo. Tras esto la secretaria le dice al prota que obtuvo la puntuación máxima, y luego sale completamente asombrada para preparar su examen escrito, lo cual hace que el prota se ponga nervioso al escuchar que hay una prueba de ese tipo, y después de unas horas vemos como Yatan despierta en la enfermería, y ahí se encuentra con Sara, quien le dice que el prota tiene el nivel por lo menos
menos de un clase A, pero después le entrega el examen escrito que presentó, y ahí Ethan se da cuenta que el prota solo obtuvo 13 puntos, ocasionando que este se quede en la clase E. Por otro lado vemos como Carlos se está burlando del prota, ya que obtuvo una puntuación muy baja, y luego comienza a hablar acerca de la importancia de tener un grupo para subir de rango, a lo que el prota parece estar un poco en desacuerdo, y le dice que si eres muy débil podrás hacer una carga para tu equipo, pero en eso son interrumpidos por un grupo de héroes de clase D, quienes se encuentran amenazando a un héroe llamado Jan, ya que se priorizó la vida de los ciudadanos en su anterior misión, lo cual ocasionó que el grupo no pudiera destacar para subir de rango, y ahí Jan les dice que ellos no son verdaderos héroes, a lo que el líder responde riéndose mientras hace una comparación despectiva con Zero, y en eso arroja a Jan, pero el prota lo agarra en el aire, y mientras tanto Carlos intenta golpear al líder, y le pide que retire su insulto hacia Zero, pero este lo ignora e intenta atacarlo. Sin embargo, el prota detiene la pelea, y ahí el grupo se presenta como el triángulo dorado mientras le piden que no lo subestimen, pero en eso aparece un héroe de clase E llamado 13, quien les dice que no los perdonará por hablar mal de Zero, pero el grupo se asusta al ver a 13, así que los tres huyen del sitio, y tras esto todos se presentan, y luego 13 les menciona que ellos son las primeras personas en años que lo tratan como alguien normal, mostrando que su única amiga es un personaje de un videojuego, pero en eso el prota se emociona ya que él también es fan del mismo juego, por lo que ambos crean una gran amistad en ese mismo momento, y tras esto lo invita a formar parte de su grupo, haciendo que 13 se emocione al escuchar esas palabras, y que luego comienza a llorar de la felicidad. Luego Jan le pregunta a 13 cuál es su habilidad, a lo que este responde que su habilidad es la mala suerte, ocasionando que el prota Carlos y Jan se asusten, y ahí 13 les cuenta que todos los orfanatos en los que ha estado terminaron siendo destruidos por desastres naturales, así que desde ese entonces tuvo que vagar solo por las calles, y luego menciona que una vez fue salvado por Zero, y tras esto intenta mostrarle la pose del héroe que lo salvó, pero al hacerlo termina destruyendo un pilar del edificio, lo cual le ocasiona que este se comienza a derrumbar, y en esos varios escombros caen sobre Jan, y por otro lado el prota y Carlos intentan salvar a los civiles que están dentro del edificio, y después de unas horas 13 entra a un hospital, y ahí vemos como los chicos están visitando a Jan, quien quedó completamente herido tras el accidente que provocó 13, y ahí el prota decide formar equipo con Carlos, Jan y 13, y a pesar de que Jan no está de acuerdo termina siendo obligado a aceptar, y varias semanas después vemos como el equipo se encuentra en una misión espiando a una banda de criminales, quienes están a punto de entregar un producto muy importante. Sin embargo, el prota y Carlos se encuentran descansando bajo una carpa mientras comen relajados, y ahí 13 les explica que él los ha estado vigilando por una semana, y luego menciona que la banda era muchísimo más grande, pero varios tuvieron accidentes debido al poder de 13. En eso 13 se da cuenta que el negocio ya va a empezar, así que arroja unos lentes hacia el cielo y en ese instante aparece Jan, quien tiene la habilidad de transportarse a cualquier sitio donde se encuentre uno de sus lentes, y luego le entrega unas botas mecánicas a Carlos para que pueda pelear, y mientras tanto vemos como la banda de criminales negocian con el vendedor, y ahí le muestran el producto, el cual resulta ser un monstruo gelatinoso, pero en ese momento son interrumpidos por el grupo del prota, así que ambos bandos comienzan a luchar, pero al ver que estos son superados únicamente por Jan y 13, los bandidos deciden usar al monstruo, y al ver que las balas son inmunes contra él, Jan y 13 deciden huir, y en eso el prota invoca su mazo, el cual usa para golpear fuertemente al monstruo. Sin embargo, este golpe lo envía hacia la ciudad, en donde comienza a hacer un total escándalo entre los ciudadanos. Tras esto, el prota y Carlos logran alcanzar al monstruo, y ahí Carlos se da cuenta de su debilidad, por lo que usa sus botas junto a su nueva arma para evitar los ataques del monstruo, y tras acercarse lo suficiente este logra golpearlo en su punto débil, lo cual ocasiona que el monstruo sea eliminado y se convierte en agua, y después Jan y 13 llegan a la escena, en donde se dan cuenta que Carlos se encuentra sobre una niña que salió del monstruo, así que el equipo decide llevarla a la casa de Carlos, y ahí el prota le hace varias preguntas, pero ella no le contesta. En eso alguien los visita y se dan cuenta que es Sara, y una vez adentro ella le entrega una memoria a Carlos, y luego el prota le pide a Jan que se lleve a la niña a otro sitio. En eso Sara les explica que la empresa de evolución genética ha estado experimentando con niños huérfanos, y luego les menciona que la niña que salvaron es el único experimento exitoso, y al escuchar esto el prota se enoja y crea una fuerte presión en el ambiente, ya que piensa que los héroes actuales no han hecho nada, pero al darse cuenta que le estaba haciendo daño a Sara y a Carlos, este decide calmarse, y tras esto Sara les revela que no podía hacer mucho, ya que la persona que está implicada en los experimentos resulta ser el director de la asociación de héroes llamado Rui, así que decide pedirle ayuda al equipo del prota, debido a que Rui enviará asesinos para recuperar a la niña, y su vida también estará en peligro. Tras esta reunión el equipo se reúne con Juan para que se encargue de la niña, quien al principio empieza a sermonear al prota por darle la responsabilidad, pero luego se encariña con ella y le coloca el nombre de Momo, y después el prota le pide a Juan que le compre ropa a Momo, ya que él y los chicos tienen que hacer algo, y cuando Juan se va aparece el triángulo dorado, quienes se encuentran trabajando con Roy, pero el prota y los chicos los llevan a un callejón solitario, en donde el líder del triángulo les explica que Sara está siendo perseguida por diversos crímenes, así que el grupo del prota debe acompañarlos para ser interrogados. Sin embargo, el prota se rehúsa, y ahí su equipo
equipo los derrota en unos segundos. Y tras esto Rui se entera que el grupo que envió no sirvió para nada. Pero en eso el líder de la banda de criminales llamado Gastón le dice que enviará a sus propios asesinos. Así que más tarde en la noche una ninja llamada Fer se infiltra en la casa de Carlos. Y cuando cree que lo ha eliminado se da cuenta que solo se deshizo de un maniquí, ocasionando que ésta se asuste. Y al escuchar tanto ruido Carlos aparece. Y en eso Fer intenta usar un arma de Carlos en su contra. Pero el arma resulta ser una herramienta para bañarse, por lo que esta solo le destruye la bata a Carlos. Y al verlo desnudo Fer se pone completamente nerviosa. Así que huye mientras le dice pervertido a Carlos. Por otro lado vemos que el prota se encuentra en su casa con Wang y Mumu. Y afuera de la casa se encuentra un asesino de la asociación de rango A. Sin embargo el prota aparece detrás de él en un instante, lo cual ocasiona que el asesino intente matarlo. Pero el prota evita el ataque fácilmente. Y luego el prota invoca su mazo, provocándole graves heridas al asesino en un solo segundo. Y al darse cuenta que no podía ganar decidió usar un suero llamado pócima de la locura, la cual le convierte en un monstruo que le otorga un poder de rango S. Y luego el asesino intenta eliminar al prota desde atrás con su gran velocidad, pero este le arranca el brazo derecho con su mazo. En eso el asesino recupera su brazo rápidamente y comienza a atacar al prota varias veces, pero este esquiva todos sus ataques y luego la manda a volar de un solo puñetazo. Tras esto el prota le pide que se vaya, a lo que el asesino le dice que intentará eliminar a su hermana sin importarle las veces que sean necesarias. Y al escuchar esto el prota se enoja completamente, así que invoca una espada. Y en eso el asesino le dice que los héroes tienen prohibido matar a otros héroes, pero el prota lo ignora y lo elimina con la espada, ocasionando un gran corte en la montaña en el proceso. Y tras esto vuelve a su casa y ahí conversa con su hermana fingiendo que no ha ocurrido nada. Y al día siguiente el equipo del prota se reúne nuevamente con Sara, y ahí ella les dice que Rui se pondrá en contacto con la empresa de genética esa misma noche, así que planean emboscarlo con la ayuda de otros héroes. Y en eso les presenta a su hermana menor, quien es una heroína en clase A llamada Luz. Y luego les menciona que en la noche del ataque la asociación de músculos los ayudará también. En eso Luz comienza a menospreciar el equipo del prota, lo cual ocasiona que tengan una pequeña riña con el prota y Jan, pero son interrumpidos por Sara, quien nos revela que 13 se encuentra en una isla encargándose de la central de la empresa, y les dice que si ellos fracasan por una discusión interna, entonces todo lo que están haciendo será en vano. Y más tarde en la noche el grupo llega al sitio de la reunión, y ahí vemos como la asociación de músculos liderado por Yatan se encuentra presente, y en ese momento aparece Gastón junto a Fer en un helicóptero, lo cual ocasiona que el grupo de músculos se lance al ataque sin pensarlo, y a ellos se les une Carlos y luego Luz, ocasionando que Sara se enoje con ellos, lo cual ocasiona que comience una gran pelea entre ellos y la banda de Rui. En eso Gastón y Fer intentan escapar en el helicóptero, pero son detenidos por Luz, quien usa su poder de hielo para derribar la nave. Y tras esto Luz es derribada por el ataque de un héroe de clase A llamado Cazador, quien se encuentra trabajando para Rui. Mientras tanto Sara pretende combatir contra el mismo Rui, pero tras darle varios golpes usando sus habilidades de hielo, ella se da cuenta que el director posee un brazo metálico, y ahí Rui demuestra que es mucho más superior que Sara. Y por otro lado el prota decide enfrentarse a Gastón, pero en eso es emboscado con Fer, quien intenta asesinar al prota, pero este detiene fácilmente sus ataques. Y en eso aparece Carlos, y ahí Gastón le dice a Fer que se encargará de él, por lo que ambos tienen su revancha. Y mientras tanto el prota comienza a luchar contra Gastón. Por otro lado vemos como Luz se encuentra junto a Jan intentando detener los ataques de Cazador, pero en eso Luz es lastimada por una bala, y en eso Jan se teletransporta junto a ella hacia un árbol, en donde logra localizar a Cazador por la trayectoria de las balas, así que le indica dónde apuntar a Luz, y así logran congelarlo. Sin embargo esta aparece por detrás y encierra a Luz en un campo de fuerza, y luego comienza a golpear a Jan. Por otro lado vemos como Carlos continúa su pelea con Fer, pero esta le apuñala el estómago con su katana. Pero tras esto Carlos intenta hablar con Fer y le ofrece un trabajo en donde no tenga que matar a nadie más, ya que ella al parecer está siendo obligada a pelear, así que este le ofrece ayuda. Y tras varias palabras le pregunta a Fer si ella desea ser un héroe de la muerte, y ahí Fer suelta su espada y acepta la ayuda de Carlos. Mientras tanto Jan sigue siendo golpeado por Cazador hasta el punto de quedar inconsciente, y al ver esto Luz se enoja y usa un gran poder de hielo que acaba con la vida de Cazador, y después sostiene el cuerpo de Jan mientras llora desconsoladamente. Luego en un cambio de escena vemos como la pelea del prota y Gastón continúa, y ahí usa la pócima de la locura para volverse más fuerte, pero aún así el prota sigue mostrándose superior, así que comienza a golpearlo consecutivamente hasta dejarlo inconsciente. Y tras varias peleas vemos como Rui se encuentra a punto de acabar con la vida de Sara, pero esta comienza a congelarlo con su habilidad, lo cual le crea una apertura al prota que llega a la escena, y con su mazo logra darle un golpe a Rui, pero en eso Rui usa la pócima de la locura, la cual ocasiona que se convierte en un monstruo. Sin embargo el prota lo golpea con su mazo, y tras esto Rui queda muy herido. En eso Rui intenta atacarlo varias veces, pero el prota comienza a esquivar cada uno de sus ataques, y luego detiene uno de sus golpes, y después lo arroja hacia el cielo, y en eso el prota también salta, y ahí usa su mazo para darle el golpe final, ocasionando que Rui se estrelle contra el suelo y quede completamente derrotado. Y de esa manera
manera logran concluir el conflicto. Y después de varios días el prota va al hospital a visitar a Jan y a Carlos, en donde también se encuentran Luz y Fer cuidando de ellos. Y en eso aparece Sara, quien comienza a coquetear con el prota, ocasionando que este se sonroje. Pero ambos son interrumpidos por Luz, ya que ella desea saber qué piensa su familia con respecto al conflicto de Rui, a lo que Sara le responde que no hay ninguna sospecha. Y luego les dice a todos que la asociación de héroes les dará un entrenamiento especial, pero el prota lo rechaza ya que es muy fuerte. Y al escuchar esto, Luz menciona que las 8 grandes familias están llenas de personas más fuertes que él, las cuales son capaces de superar el rango S y SS. Y en eso el prota los desafía a todos a un combate para demostrar su poder, así que todos se reúnen en la azotea. Y ahí el prota se prepara para pelear contra Sara, Carlos, Fer y Luz al mismo tiempo. Y en eso comienzan a luchar mano a mano. Y ahí el prota demuestra que puede estar a la par con todos. Y luego comienza a derrotarlos uno por uno hasta dejar a Carlos para el final, derrotándolo fácilmente. Y tras esto vuelve a su casa, en donde recibe una gran paliza por parte de Wan, ya que se consiguió un perro durante el camino y decidió adoptarlo. Y tras verlo durante un rato, Wan decide aceptarlo. Y al día siguiente decide llevarlo al centro de investigaciones para desarrollar la inteligencia del perro. Pero en la entrada el Dr. King le pide que trabaje en su zona. Y ahí vemos cómo este se encuentra con el patriarca de la familia Yang, quien se encuentra ahí para curar a Rui. Pero cuando el doctor dice que no puede hacer nada, el patriarca elimina a Rui sin dudar, ya que si él no puede curarlo, entonces nadie podrá hacerlo. Y en eso aparece el hermano mayor de Sara llamado Dong, quien está ahí para hablar de un proyecto con el Dr. Quinn. Y ella aprovecha para disculparse con el patriarca de los Yang, ya que su hermana menor causó varios disturbios en la paz que habían entre ambas familias. Tras esto, Dong le presenta al Dr. Quinn un nuevo ayudante llamado Musley, y le dice que espera con ansia los resultados. Y después de varios días vemos como los chicos vuelven al entrenamiento especial, y todos se reúnen en la asociación de héroes para recibir al nuevo director. Y en eso Sara empieza a coquetear nuevamente con el prota, pero este piensa que ella está actuando rara, así que Sara se decepciona del prota al escuchar estas palabras. Y ahí aparece Shen, quien comienza a tratar al prota como su maestro, pero este lo rechaza completamente. Y en eso comienza la ceremonia del nuevo director, y ahí vemos que el nuevo director es Don, que es el hermano de Sara, quien comienza a dar su discurso. Y tras la ceremonia Sara se encuentra con su hermano, y ahí ella le dice que ya está a punto de terminar los preparativos. Y en eso Don la amenaza diciéndole que sus amigos no podrán ayudarla a escapar, ya que si lo hace recibirán graves consecuencias, a lo que ella acepta. Luego Don les pide a los amigos de Sara que entren, y en ese el grupo del prota entra a un salón por una puerta, y ahí le pregunta al prota si desea unirse a la familia Dong, ya que escuchó que él fue capaz de detener a Rui, pero el prota se niega enseguida. Y al escuchar eso, Don le dice que las puertas siempre estarán abiertas para él. Sin embargo, el prota le falta el respeto, lo cual ocasiona que Don use su poder mental, haciendo que todos se pongan de rodillas. Pero el prota usa su fuerza para contrarrestar el poder de Don, y al presenciar su poder, Don se retira junto a sus hombres. Pero antes Sara le pregunta por qué usó su poder contra ellos, a lo que él le contesta que solo quería probar los poderes del prota. Sin embargo, su verdadera intención era marcar su posición como líder, y por esa razón ahora considera al prota una amenaza. Tras esto, los chicos salen de la asociación de héroes, y ahí comienzan a hablar del peligro que podría correr Sara, así que el prota le pide a 13 que investigue. Y en eso el prota recibe una llamada de Wan, la cual le dice que el experimento del perro ha sido exitoso, así que le pide que lo recoja. Tras esto, Wan le explica a Musley que el perro ya es capaz de leer un libro de posgrado, y ahí Musley le pide que siga con la investigación mientras se retira. Y en eso vemos como Feng aparece en el jardín del laboratorio, y ahí le pide que huya, ya que los respaldos de Dr. Quinn son la familia Yang y la familia Dong, y si ellos comienzan a pelear entonces sería muy peligroso para ella. Pero Wan rechaza su propuesta nuevamente, así que Feng llama un grupo para que se encargue de vigilar la casa de Wan, ya que él desea protegerla. Pero en un cambio de escena vemos como el prota y Carlos caminan por la ciudad, y en eso el prota captura a una chica que se encontraba espiándolos en un callejón, y gracias a ella logran localizar a un grupo completo en la azotea, los cuales son derrotados fácilmente por el prota. Y luego Carlos se da cuenta que estos pertenecen a la familia Dong, y ahí el prota se percata que este grupo fue enviado por Feng, por lo que más tarde al reunirse con su hermana el prota le entrega un collar, y le pide que lo pulse si en algún momento llega a estar en peligro. Y luego en un cambio de escena vemos como Tres está vigilando a Sara, y en eso le avisa al prota que un sujeto ha venido a visitar a Sara, y ahí vemos que es un chico perteneciente a la familia Yang llamado Leo, el cual viene a buscar a Sara debido a que ambos están comprometidos. Pero este comienza a ser grosero con Sara, lo cual provoca que ella lo insulte, y al escuchar esto Leo comienza a abusar físicamente de ella. Pero en ese momento aparece Yatan junto a la asociación de músculos, así que los guardias de Leo se acercan para detenerlos, y en eso Sara les pide que se vayan, ya que ella se ofreció como voluntaria para casarse con Leo. Sin embargo, Yatan no le presta atención y comienza a luchar contra los guardias, pero después de unos segundos todos son completamente derrotados, y en eso le obliga a Sara a entrar a su carro, y desde ahí la obliga a ver cómo sus amigos siguen siendo golpeados, y luego Tres se le dispara desde el árbol, pero Leo detiene la bala con sus dedos, y la regresa al sitio de donde vino, lo cual ocasiona que 13 salga lastimado, y tras esto usa una habilidad de aire, y así hiere de gravedad a 13. Pero en eso Sara le pide a Leo
Leo que ella hará todo lo que él quiera con la condición de que deje ir a sus amigos. Así que decide irse con Sara a otro sitio. Y después de irse, uno de los guardias de Leo aparece detrás de 13 para eliminarlo. Pero en ese momento aparece el prota y lo salva. Y luego invoca una espada, la cual usa para cortar por la mitad al robot. Y tras esto el resto de los guardias intentan detener al prota con varios rayos láseres, pero él los esquiva y los elimina todo de un solo corte. En eso Leo recibe una notificación de que sus robots han sido destruidos. Y ahí ve que todo fue obra del prota. Y luego se sorprende al ver que posee la espada del espíritu de fuego, por lo que comienza a interesarse por él. Y más tarde el prota se reúne con Carlos y Jan. Y ahí comienzan a crear un plan para salvar a Sara. Pero en eso Jan les explica los motivos de por qué es una mala idea hacerlo. Y en eso aparece Chen de repente, quien les dice que desea ayudarlos. Y luego Carlos convence a Jan para que se una a la causa. Así que hasta el final también desea ayudarlos. Y luego vemos cómo Fer les menciona a los chicos que ya posee la estructura interna de la familia Yang. Y les comenta que todo fue gracias al perrito, ya que ahora posee una gran inteligencia. Y después les dice que mañana en la noche será la boda de Sara con Leo. Así que los chicos deben actuar enseguida. Y al día siguiente vemos cómo Shen reúne a su club de fans y hace una protesta frente a la casa de los Yang. Y gracias a la ayuda de Fer, los chicos logran entrar por la parte trasera sin ser descubiertos. Por otro lado vemos cómo Sara se prepara para la boda. Y en eso llega Luz, quien le pregunta si está dispuesta a aceptar esto. A lo que ella responde diciéndole que es una decisión familiar. Y en eso llega Leo con un amigo de Luz llamado Mario, por lo que este se emociona al verlo. Y en eso él la invita a comer algo. Y ahí Sara le dice que vaya con él porque ella estará bien. Pero antes de irse, Luz le advierte a Leo que no lastima a su hermana. Sin embargo, una vez estando solas, Leo le pregunta a Sara quién es el prota realmente, ya que este desea obtener la espada del espíritu de fuego. Pero al no responder, este la empuja contra el suelo. Y ahí le menciona que el grupo del prota vino a rescatarla. Así que le pide que se quede ahí viendo cómo eliminan a sus amigos. Luego, en un cambio de escena, vemos cómo los chicos logran entrar al patio de la casa. Pero una vez adentro se encuentran con Luz, quien está junto con Mario. Y al verlos ya comienza a hacer una escena de celo frente a ambos, lo cual les da la oportunidad al prota y a Carlos de avanzar. Y tras varios minutos estos logran infiltrarse dentro de la casa. Pero al ver que hay dos guardias de seguridad, Carlos decide distraerlos, ya que así el prota podría entrar a la habitación de Sara. Y al hacerlo este le ofrece su ayuda para escapar. Pero Sara le dice que no puede hacerlo, ya que le prometió a su familia no causar ningún otro problema. Y ahí el prota se acerca a Sara y le dice que ella es muy importante para él. Y luego menciona que nadie más tendrá que sacrificarse. Así que destruye la pared usando una lanza y le vuelve a tender la mano a Sara. Y tras esto el prota y Sara intentan escapar por el patio de la casa. Pero en eso ven como Carlos aparece muy herido. Y ahí el prota se da cuenta que Leo está presente, quien le ofrece al prota resolver todo este conflicto en un duelo. Y si gana, entonces él se quedará con la espada del prota. Y el prota acepta con gusto. Así que todos los miembros de la familia Yang y la familia Don se reúnen en un gran estadio. Pero Yang decide retirarse en ese mismo momento. Y ahí vemos como Fen también se encuentra ahí. Así que se comienza a seguir a Yang. Y en ese momento el prota y Leo se preparan para pelear. Y ahí invoca su lanza, la cual usa para detener los ataques a larga distancia de Leo. Y luego empieza a tener una pelea a corta distancia, en la que Leo muestra sus habilidades. Y mientras tanto el prota se encarga de detener cada uno de sus ataques. Pero después el prota comienza el contraataque. Y ahí le muestra a Leo que puede pasar a través de su defensa fácilmente. Y luego le conecta un gran puñetazo en la cara que lo manda a volar. Y tras esto usa una poderosa técnica del dragón usando su lanza, la cual usa para atacar directamente a Leo. Y después de atravesar sus defensas, el prota consigue derrotarlo con su poder. Sin embargo, Leo se niega a aceptar la derrota, por lo que se pone de pie nuevamente y usa un hechizo gigante en contra del prota. Y al arrojárselo termina destruyendo un campo de fuerza que había alrededor de la arena. Pero cuando pensó que lo había eliminado, Leo se da cuenta que el prota se encuentra en el aire volando. Y luego usa una patada voladora con la que estrella a Leo contra la pared. Sin embargo, este sigue sin rendirse, por lo que decide usar un pergamino maldito de clase SS, el cual ocasiona que todo el estadio se destruya al instante. Y tras la explosión vemos como Sara y Luz están a salvo gracias a las patriarcas. Así que ellas deciden ir a buscar al prota. Y al llegar se encuentran con Carlos y Jan. Y ahí los cuatro se dan cuenta que Leo se encuentra en el cielo. Y este tiene una nueva transformación. Pero en eso aparece el prota totalmente ileso, lo cual ocasiona que Leo se asombre. Así que lo ataca con una poderosa onda vital. Pero el prota usa una técnica del dragón nuevamente, la cual pasa a través del poder de Leo. Y con esto logra derrotarlo definitivamente, dejándolo en el suelo inconsciente. Así que Sara se acerca al prota para abrazarlo. Pero en ese momento recibe un ataque mental. Y en un cambio de escena vemos como Wang Feng, Musley y el Dr. Quinn están inconscientes dentro del laboratorio. Y ahí se encuentra Yang usando un extraño aparato, el cual aumenta su poder mental a un nivel descomunal. Y con él fue capaz de entrar a la mente de todas las personas y obligarlas a arrodillarse para que la alaben como un nuevo dios. Y tras esto Yang aparece con un nuevo aspecto frente al prota, siendo la única persona que aún sigue de pie y no está bajo su control. Y en eso Yang menciona que ahora es un dios. Sin embargo, aún debe deshacerse del prota, por lo que se usa un nuevo poder para acabar con él. Pero el prota anula su ataque y lo lastima sin tan siquiera moverse. Y tras esto le dice a Yang que él es un dios falso y maligno, ocasionando que se enoje bastante. Pero enseguida se calma y procede a darle un
una última oportunidad al prota, pidiéndole que se rinda ante él, pero el prota decide ignorarlo, así que Yang comienza a crear ciclones alrededor, los cuales usa para atacar al prota, pero este lo evita, y después aparece detrás de Yang, y ahí comienza a atacarlo usando su lanza, pero en eso Yang empieza a contraatacar, comenzando una lucha aérea en la que ambos cruzan distintos ataques, y mientras lo hacen Yang le dice al prota que él desea ser el dios de este mundo, ya que así no existirían más disputas ni guerras bajo su control, y después Yang consigue una apertura para lastimar al prota, la cual la aprovecha para entrar dentro de la mente de él, pero una vez dentro él observa que hay millones de criaturas ahí, y al voltear se da cuenta que el prota está sosteniendo a una chica, quien le está impidiendo que viva una vida tranquila, pero en eso el prota lo expulsa de su mente, y tras esto el prota comienza a transformarse en su antiguo yo, y ahí Yang se da cuenta que el prota es en realidad el héroe legendario Zero, pero este se niega a aceptarlo, así que usa varios ciclones para destruirlo. Sin embargo el prota los elimina con un rayo, el cual usa para atravesar a Yang junto al mismo cielo, y ahí vemos como ahora el prota tiene una nueva espada, y en eso Yang crea un gigante psíquico para intentar aplastar al prota, pero él lo esquiva fácilmente, y luego usa una técnica llamada juicio, la cual destruye al gigante en unos segundos, y después le arroja un poderoso rayo llamado castigo, pero Yang intenta detenerlo con todas sus fuerzas, y luego lo logra desviar hacia arriba, ocasionando que este se dirige hacia el espacio exterior. Sin embargo Yang queda totalmente agotado, y en eso vuelve a ser atado por el prota, y tras ese ataque Yang se da cuenta que el prota es capaz de agrietar el mismo espacio con sus cortes, y ahí el prota usa una técnica llamada redención, la cual derrota definitivamente a Yang, y tras esto el prota vuelve a tomar su apariencia humana, y ahí el prota le pregunta a Yang por qué perseguía tanto el poder, ya que él es increíblemente fuerte y aún así no pudo salvar a alguien muy especial, a lo que Yang responde que en un principio deseaba un mundo sin pecados, pero al final se terminó desviando de sus propios objetivos. Luego Yang le pregunta al prota cómo pudo conseguir tanto poder, y ahí el prota se quita la camisa, mostrando incontables cicatrices en su cuerpo, las cuales ganó luchando contra millones de monstruos y seres divinos, y ahí le explica que su cuerpo ha soportado tantas luchas hasta el punto de obtener ese poder, y luego el prota le pide a Yang que no lo llame Zero, ya que él dejó de ser un héroe hace mucho tiempo, y en eso Yang comienza a desaparecer por la redención, pero antes le pregunta al prota por qué se registró como héroe si había decidido dejar de serlo, a lo que se le contesta que aún no lo sabe realmente, y tras esta respuesta Yang desaparece por completo, y después se nos muestra cómo quedó el terreno después de que el prota usara su técnica de redención. Tras la batalla final vemos como varias ambulancias llegan al laboratorio, y ahí Fen despierta preguntándose dónde está Wan, y en eso se da cuenta que ella se encuentra junto al lado, y junto a su hermano, y luego el prota le pregunta a Wan por qué no usaba el collar, a lo que ella responde que no quería involucrarlo en algo peligroso, y ahí el prota le pide que use el collar si se encuentra en peligro la próxima vez, ya que él es un héroe registrado, así que ella acepta un poco molesta, y en eso el prota recibe un mensaje de Sara, así que el prota se dirige hacia un mirador del mar en el atardecer, y después de un rato aparece ella, quien le dice que si era un sitio muy peligroso llamado Zona M, ya que Sara planea ser profesora de héroes ahí, pero antes de irse esta le da un beso de despedida al prota, y después de besarlo se despide de él, y en eso el prota continúa mirando el mar, mientras piensa que aún sigue viviendo una vida tranquila. Luego en un cambio de escena vemos como en una prisión de máxima seguridad se encuentra un prisionero desconocido, el cual comenta haber sentido la presencia de Zero, así que se emociona bastante, y luego menciona que pronto se podrá reencontrar con él nuevamente, y así termina el donghua. Y si llegaste a esta parte del video comenta héroe, ya que así yo te daré corazón ya que eres de las pocas personas que llega a esta parte del video, y también no te olvides de darle like y romper el botón de suscribirse, como también activar la campanita que es muy importante. Así que dicho esto chicos, recuerden que pueden comentarme qué anime quieren que resuma para el próximo video, ya que siempre los leo a todos.